el acceso a la cámara, pero me van a tener en audio. Quiero iniciar esta presentación agradeciendo mucho a la directora académica del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP y también al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de Ayacucho. Para mí es una alegría y es un honor estar comunicándome por este medio. Me da mucha ilusión hablar a mi tierra vía online. Me hubiera gustado estar presente, a hablaros de manera directa, personal, pero dadas las circunstancias, pues estoy hablándoles a la otra orilla del charco. Esta presentación lo voy a hacer sobre todo enfocado en los nuevos desarrollos y nuevos mecanismos de protección de los derechos humanos en el marco del derecho internacional contemporáneo, como me ha presentado Gabriela. Por una cuestión metodológica, voy a dividir la presentación en dos partes. La primera parte, que la siguiente diapositiva, Gabriela, por favor, va a tocar el marco, sobre todo teórico, de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Voy a iniciar con un tema que es importante. Las obligaciones internacionales, cómo los estados están obligados a cumplir obligaciones que derivan de los tratados o convenios internacionales. Cuando son incorporados a las normas constitucionales tienen carácter obligatorio y son normas erga omnes, que significa de cumplimiento obligatorio, aunque estemos en procesos de excepción, como lo estamos viviendo por la pandemia, o procesos de excepción o regímenes de excepción, como son la Constitución peruana, el toque de queda y el estado de emergencia, que consagra por cuestiones de seguridad, pero sin embargo, estas obligaciones no dejan de cumplirse o no dejan observarse por parte de los estados. Y si hablamos de sistemas internacionales de protección, tenemos el sistema europeo, el sistema interamericano, lo cual es el Perú parte, y el sistema africano. Y en desarrollos de mecanismos de protección tenemos básicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos tribunales han aportado o vienen aportando un desarrollo jurisprudencial bastante dinámico, dialéctico, para poder lograr una jurisprudencia centrado en la protección de las víctimas. Y ahí, como podrán mirar la diapositiva, los antecedentes más inmediatos en lo que es crímenes internacionales tenemos los tribunales ad hoc. El Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Tenemos la experiencia de Ruanda, que este tribunal ve los casos entre el 31 de enero y 31 de diciembre de 1994. Y al otro lado de la orilla, los países de los Balcanes, de la Europa del Este, tenemos la antigua Yugoslavia, que se crea este tribunal con la misma competencia para el enjuiciamiento de responsables de graves violaciones a los derechos humanos el año 1991. Siguiente diapositiva. Entonces, miraros, cómo se va cogiendo cuerpo, cómo el derecho internacional va desarrollándose, va buscando mecanismos contra la impunidad. De ahí surge el derecho internacional penal. El derecho internacional penal data su creación en el año 1993. Haciendo hincapié estos tribunales de la ex Yugoslavia, que es el Tribunal Penal Internacional ad hoc de Ruanda, van a dar los primeros precedentes internacionales, las primeras jurisprudencias frente a crímenes internacionales. Tenemos los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Acá sí me voy a parar un poco para hablar del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario no es reciente. El derecho internacional humanitario, pues si echamos un ojo, los 4 convenios de Ginebra datan del año 1949. Y los 2 protocolos del año 1977, el primer protocolo donde de manera expresa prohíbe cometer
perpetrar grandes atrocidades o grandes violaciones o transgresiones al derecho humanitario se cimienta en dos principios fundamentales. Fijaros, el primer principio es el principio de humanidad y el otro principio es la proporcionalidad. Siempre nos preguntamos, ¿para qué nos sirve el derecho internacional humanitario? Los quienes hemos vivido en conflictos armados, como es experiencia mía, que yo soy de Ayacucho, pues mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, la formación de derecho lo he hecho en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en medio de la guerra. Entonces lo llevo en la piel todo el tema de las normas del derecho internacional humanitario. De ahí que es importante no solamente teorizar conceptos del derecho internacional humanitario, sobre todo es la aplicación práctica. Como decía el gran jurista italiano Bobbio, si bien tenemos ya los pilares del derecho internacional humanitario, que son un conjunto de normas que van a regular los medios, los métodos y los mecanismos en enfrentamientos, en conflictos armados, tanto internos como conflictos internacionales, pero falta algo más importante, que son los mecanismos. Esos mecanismos, ¿qué significa? Que va a implementar de parte de los estados medios, implementar recursos, capacitar a los operadores de justicia. Entonces, eso ha quedado un tanto divorciado, tanto del derecho internacional humanitario, tanto del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos tratados como tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenemos el Pacto de los Derechos Económicos Sociales, pero en cuestión de protección a la persona humana, el núcleo duro lo tiene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 77, donde gran cantidad de 190 estados son estados parte, que están obligados a cumplir esas obligaciones internacionales, centrados en dos del Convenio Americano de Derechos Humanos, la protección, responsabilidad de proteger, en el sentido de que los estados tienen la obligación de dotar de mecanismos, de medios, con la debida diligencia para que se cumplan estas obligaciones internacionales. De ahí es importante cuando un Estado incurre en un crimen internacional. ¿Cuándo? Puede ser por acción, cuando agentes estatales cometen graves violaciones a los derechos humanos, de acuerdo ya a la tipicidad de del Estatuto de la Corte Penal Internacional, pueden ser crímenes de guerra en cuestiones de conflictos armados, como el caso peruano del 80 al 2000, o pueden ser crímenes de lesa humanidad en tiempos de paz. Entonces, ahí fijaros la diferencia que vamos a encontrar entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. La diferencia central, mientras uno es la ley especial, la ley especial es el derecho internacional humanitario, solamente su aplicación se restringe a contextos de guerra, de conflictos armados, ya sean internos o internacionales. Tiene dos principios fundamentales, el de la humanidad y proporcionalidad del uso de los medios y métodos de guerra. Mientras el derecho internacional de los derechos humanos está vigente, general, todo el tiempo, sea en tiempos de paz o sea en tiempos de guerra. Ambos, ¿en qué coinciden? En la protección de la persona humana, en esa protección basada en la dignidad de la persona humana. Solamente por ser inherente a ser una persona, tienes derecho a ser protegido. De ahí el derecho internacional da todo un vuelco copérnico, revolucionario. No solamente busca la protección de los estados, sino busca la protección más importante de la persona humana, basado en su dignidad como sujeto de derechos. De ahí vamos viendo cómo va evolucionando, cómo va el derecho cogiendo cuerpo, mecanismos de desarrollo, por eso la ponencia se llama Mecanismos de Desarrollo de Protección de Derechos Humanos. También vas a miraros que cómo ha ido esto calando en los estados. Tenemos ahí en el derecho internacional humanitario cómo ha ido avanzando, pero como les vuelvo a repetir, el tiempo ha dado la razón. Ha habido una devaluación en su aplicación práctica, tanto del derecho internacional humanitario, tanto del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos un precedente muy importante que es de la Corte Internacional de Justicia, una opinión consultiva del año 96, que señala prácticamente que esta devaluación nuevamente busca respuestas, mecanismos, cómo cumplir esa ley especial que llamamos derecho internacional humanitario,
tenemos en la otra orilla, tenemos conflictos armados internos cada vez más sistemáticos, cada vez más masivos, el uso de las armas cada vez igual, que con grandes impactos, grandes víctimas. Entonces, ahí también de la mano con la crisis humanitaria. Lo que estamos viviendo, la pandemia actual, definitivamente dentro del marco del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, es una crisis global, una crisis humanitaria global. Lo que prácticamente ha ayudado a desmantelar cómo estos mecanismos, cómo estas estrategias no se han cumplido, ¿no? Entonces, podemos prácticamente graficar de la teoría a la práctica que no se han podido los estados preparar. Así como en España, que acá la situación ha sido dramática, hemos llegado a un pico de 1.500 personas por día. En el contexto peruano, igual, nuestras retinas ven cómo las víctimas estamos pasando sobre los 200, 250 víctimas fatales. Entonces, esas grandes crisis humanitarias y estos crímenes de guerra durante procesos de conflicto armado nos llaman a la reflexión. Basta tener tratados internacionales, basta tener normas internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, basta tener el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que todos los seres humanos de este planeta tenemos derecho a la salud, a la educación, y en los derechos civiles políticos, a lo más grande, a un derecho fundamental, el derecho a la vida. Pues lógico, vemos que han fracasado nuestros sistemas, no han tenido respuesta en el contexto peruano por un manto de impunidad, por un manto de corrupción. Pues igual se ha graficado en las potencias mundiales, igual en Francia, igual en España, igual en Italia ha sido incontrolable la pandemia. Entonces, esto nos llama a la reflexión, cómo podemos aportar desde el derecho internacional de los derechos humanos nuevos cambios, nuevos mecanismos. Si bien esta ley especial y que es el derecho internacional humanitario, vemos que tampoco no ha cogido cuerpo. En la práctica se ha quedado nomás en retórica, como decimos, en un floro. Muy maravilloso los 4 convenios de Ginebra de 1949, los 2 protocolos del 77, en el derecho internacional de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, el Pacto de los DEX, han quedado también muy maravillosos, pero de ahí que los estados hayan podido utilizar, que les dice, ¿no? El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, los DEX, les dice que pues, utilicen el máximo de los recursos para poder garantizar el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, a una vivienda o al trabajo. Pero eso ha quedado pues en letra muerta en la práctica, y esta pandemia, que mejor lo ha visibilizado, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, y nosotros que pasábamos el año 2016 con el gobierno de Humala, pasábamos de países de pobreza, de tercer mundo, pasábamos a países emergentes, pero pues ahora con la pandemia pues, hemos quedado igual, países de extrema pobreza. Si bien no mata el bicho, en la pandemia se los mata el hambre. Entonces, yo creo que hay que reflexionar, hay que volver a repensar en nuevos mecanismos. Tiene que haber decisiones políticas, definitivamente. El derecho internacional es definitivamente va de un marco, de un concepto político, no es un derecho neutro, sino es un derecho que también va de acuerdo a los avances de los estados, de acuerdo a los patrones económicos del sistema mundial. Entonces vamos viendo cómo van estos mecanismos cambiando, van cogiendo fuerza. De ahí que yo quería poner hincapié con ejemplos prácticos, no solamente contaros un marco teórico puro y duro, pues eso lo podemos conseguir en cualquier enlace, pero lo más importante, cómo llegamos a aparcar, cómo llegamos a aterrizar a cuestiones prácticas. De ahí el derecho internacional humanitario, pues para terminar esta parte, tenemos que seguir trabajando muchísimo, tenemos que ver estos principios de humanidad y este principio de proporcionalidad, más un principio más importante que es el principio de distinción para proteger a la población civil y también para tener claro los objetivos militares en cuestiones de conflictos armados internos. No es igual atacar a una base militar que a un hospital militar. Entonces hay que también la proporcionalidad de los métodos, de los medios, no usar armas químicas masivas. Entonces es importante, ¿no?, que cuando hay ataques planeados, pues tienen que hacer, ese principio les permite no afectar a víctimas civiles o población civil. Eso es importante tener claro en el derecho internacional humanitario.
ya pasando a un punto importante al derecho internacional penal, luego de tener este primer pilar del derecho internacional humanitario y los precedentes de dos tribunales ad hoc importantes, que es el de Ruanda y el de Yugoslavia, vamos a hablar pues del Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional, lógico, tenemos precedentes importantes, pero también es necesario aplicación práctica. Esa aplicación práctica nos va a llevar a ver nuestro contexto peruano. El año, como les repetía, el año 1980, el 18 de mayo, pues, una niña que, si bien mis retinas quedaron grabadas para siempre en el contexto de nuestra tierra de Ayacucho, pues la casa de mis padres está en el pleno corazón de Huamanga, pues, es una niña pasada. Vi los primeros atentados porque todos los grupos políticos estamos en el año 80, justo en campaña política de Acción Popular, del APRA, que tenían su local en el Jirón Tres Máscaras, ¿no? Si nosotros estamos ubicados en Ayacucho, ahí cerca a la plaza. Entonces, ahí uno ve y se pregunta, eres una niña de pequeña, ¿no? Una niña de 5 años y te preguntas qué está pasando, no entiendes. Ves de pronto un grupo de jóvenes que entran al local de Acción Popular, queman al hombre que está de secretario o el que atiende las cuestiones de campaña política y tú te quedas impávida, te quedas, ¿qué haces? Entonces ahí entiendes qué es lo que pasa. Y ves ese grupo humano, luego regresas como no hubiera hecho nada, el hombre ardía en llamas y mis retinas quedaron grabadas. Eso me hace repensar, eso hace que yo empiece a entender de manera dura, de manera dolorosa, qué debo hacer frente a las víctimas. Había visto a los 5 años a la primera víctima incendiado por un grupo de jóvenes y cómo estos jóvenes no reaccionaban, era una indiferencia brutal, esa frialdad de matar a un ser humano, ¿no? Entonces, ahí se cumple el derecho internacional humanitario, que un grupo de jóvenes vamos y atentamos y quemamos al hombre y luego lo miramos de manera fría, me preguntaba yo. Entonces vino la Guardia Civil, se llevó al hombre, no sé si murió el hombre, pero ahí empieza a abrazar, a reflexionar, a crecer entre el dolor, la impunidad. Entonces, sí, estos temas, si me han interesado muchísimo, es por la vivencia propia en nuestra ciudad de Ayacucho. Entonces, tenemos el primer atentado el 18 de mayo en Chuschi, una comunidad andina, pues, inaccesible aquella vez, con pobreza extrema, que aunque ahora sigue, igual la pandemia nos ha respondido que los pueblos han quedado siempre en la pobreza extrema. Entonces, también era importante, no solamente Perú vivía esa guerra, el del 80 al 2000, también nuestros vecinos de Colombia vivían. Por eso he tratado de intentar hacer una comparación, un estudio comparado tanto con el conflicto armado peruano y el conflicto armado colombiano. Perú tiene un proceso de conflicto armado interno del 80 al 2000, Colombia tiene 54 años de conflicto armado. Entonces, ¿cómo han ido enfrentando o respondiendo a las víctimas? Ese discurso es importante una vez que ya tenemos estos pilares de la responsabilidad de proteger como un nuevo mecanismo, como un nuevo medio que va calando en los estados y su obligación frente a sus ciudadanos que están bajo su territorio, es importante incorporarlos en nuestras normas internas, la Constitución, las normas procesales, el Código Penal, Código Procesal Penal. Siguiente diapositiva. Entonces ahí vamos viendo cómo esto va calando, cómo va formando conciencia. La conciencia es importante para cambiar las cosas, no solamente es aprendernos de memoria el Código Penal, los tratados, los convenios, sino sobre todo es generar esa sensibilidad frente a las víctimas. Por eso una lectura de enfoque de género es importante en las investigaciones, en nuestros trabajos de carrera, en nuestros trabajos si estamos estudiando la formación de derecho en nuestras tesis o en nuestros trabajos de especialidad, es importante poner enfoque de género. El enfoque de género no solamente va a estar en los derechos del derecho internacional de los derechos humanos o los derechos humanos simplemente, sino en todas las materias, sea sociales, sea las ciencias, sea las ingenierías.
es importante porque tenemos una idea equivocada o errónea, lo que género solamente es mujeres. No, 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 es un análisis, es un método de investigación que nos ayuda a ver cómo los impactos son diferenciales de hombre a mujer, cómo estamos en organizaciones o en contextos o estructuras altamente patriarcales, siempre con un paradigma masculino. No es que uno esté contra los hombres, nadie está, uno tiene que apostar a la equidad, donde hombres y mujeres desarrollen de manera igual o en condiciones iguales sus oportunidades, ¿no? Entonces, es importante esta categoría tener en las currículas desde la primaria, la secundaria, los estudios superiores, la universidad o posgrados. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Ahí con miraros la diapositiva, entonces, uno de los crímenes que siempre ha estado invisibilizado, no solo en el contexto peruano, en el contexto colombiano y en los conflictos armados actuales. Tenemos más de 50 conflictos armados en el mundo, entonces se ha tocado una parte más sensible, que es la violencia sexual, donde las mujeres, las niñas, viven bajo un manto de impunidad. Como me vuelvo a repetir, hay una devaluación en la aplicación tanto del derecho internacional humanitario, del derecho penal internacional, del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, esta es la parte más sensible, ¿no? En Perú, les comento y les comparto mi experiencia que como responsable de la excomisión de la verdad de Perú, en la región sur-centro, que es Ayacucho, donde se ha concentrado el 60% de víctimas. He sido responsable del área de judicialización de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ha sido un trabajo muy duro. Hemos intentado por lo menos tomar testimonios, pero el tiempo nos ha ganado. Era un año y los recursos también eran para un año, entonces hemos tenido cuestiones adversas, inaccesibles, donde están viviendo las víctimas o no lo hemos podido ubicar, pero yo creo que se ha intentado llegar a la mayor cantidad y por lo menos tener los testimonios de la mayor cantidad de víctimas. Tenemos ahí entre 1980 al 2000, cómo han vivido ellas de manera diferente. Pero este análisis ha sido desde ese enfoque de género, ¿no? Para poder tener unas gafas más objetivas, unas gafas como de modo diferente han vivido hombres y mujeres el proceso del conflicto armado interno. Pues ha sido el enfrentamiento entre el Estado peruano y el grupo subversivo Sendero Luminoso y el MRTA. De ahí que nace el interés de crear la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Siguiente diapositiva. La Comisión de la Verdad y Reconciliación nace por el interés, por la exigencia de la sociedad civil. Ahí tienen el rostro de Mama Angélica, ¿no? Si ven ahí, Mama Angélica ha sido pues una mujer, si bien no ha tenido preparación universitaria como muchos podemos tenerlo y sentirnos privilegiados, pero ha sido una mujer con mucho coraje, con mucha lucha, que ha dejado un legado importante que es ANFACEP. Por primera vez, esta mujer valiente y corajuda, sin preparaciones, sin títulos, ha logrado sentar una de las organizaciones más fuertes de víctimas en el contexto peruano. Entonces ahí la Comisión de la Verdad se crea, es la 12ª Comisión de la Verdad en el mundo, se crea el 4 de junio del año 2001 por Decreto Supremo 065-2001 del PCM. Ahí lo vemos al presidente de la Comisión de la Verdad, el doctor Lerner, y al expresidente Alejandro Toledo. Es muy triste deciros porque habiendo hecho una cosa muy importante, ahora se ve empañado en actos de corrupción. Pero bueno, lo que más nos interesa ahora mismo es para qué se crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Qué es la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Es una instancia estatal creada por el gobierno peruano para poder responder a las víctimas. Las víctimas tenían que ser escuchadas, no podían estar discriminadas 20 años de sus vidas. Entonces, la Comisión de la Verdad tiene ejes temáticos, trabaja memoria, trabaja judicialización. En el área de judicialización trabajamos crímenes internacionales. Crímenes de guerra, la que es competencia del derecho internacional humanitario, y los crímenes de lesa humanidad, que es competencia del derecho internacional de los derechos humanos. El trabajo de un año se publica, se entrega un informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y se grafica
¿Quiénes son las víctimas en el contexto peruano? Son las mujeres pobres, quechohablantes, de escasos niveles de educación. Entonces ahí graficamos que las víctimas, sobre todo en el contexto peruano, centrado en Ayacucho, porque la mayor cantidad, como repito, son 60% de víctimas fatales en la región de Ayacucho, dice la gran mayoría de mujeres analfabetas, 75%, de origen rural, 83%, y la edad en estos crímenes de género es de 10 y 29 años de edad. Entonces vemos cómo es importante esa categoría o ese enfoque de género para analizar fenómenos sociales, sobre todo en conflictos armados internos o internacionales, cómo afecta a las poblaciones, cómo afecta según el sexo, cómo afecta a las estructuras de un Estado. En el contexto colombiano, pues los vecinos no terminan igual que nosotros el conflicto. Nosotros terminamos el conflicto con una sentencia de cadena perpetua al máximo líder Abimael Guzmán. En cambio, nuestros vecinos toman otro camino. Es un modelo de justicia transicional moderna. De repente, lo que ellos buscan no es una justicia clásica como las nosotras, sancionatoria, sino buscan una forma de justicia retributiva, la que llamamos justicia retributiva, que no son penas, son sanciones diferentes a la que va a imponer el derecho penal internacional. Entonces, ahí se llama la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, pone fin el año 2016, el 24 de noviembre, entre el gobierno de Santos, aquella vez, y la FARC, ¿no? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Entonces, incluso les dan parlamentarios que ahora mismo están representando en el Congreso colombiano. Eso en Perú no sería posible porque pues, tenemos otro concepto, otras formas de pensar, pero es respetable la posición que ya han tomado nuestros vecinos colombianos. De ahí que el crimen de violencia sexual, tanto en el contexto peruano como en el contexto colombiano, son las mujeres más pobres, más discriminadas, más desprotegidas de ambos contextos. En el caso colombiano no solamente son los grupos armados, la FARC o el ELN, sino también son grupos paramilitares que cometen es un continuo, ¿no? O sea, no porque ha terminado un acuerdo se terminó la violencia sexual, no en el contexto peruano porque está sentenciado a cadena perpetua, la máxima cabeza del grupo de Sendero Luminoso, de este grupo armado, ha terminado. Los crímenes siguen, se han transformado de otras formas, no se miden las consecuencias. Ahora mismo tenemos en el Putumayo cómo ha ido evolucionando esto. En el Putumayo, la frontera entre Perú y Brasil, no lo tomamos en serio. No hay políticas de protección, de seguridad internacional. Por eso es importante replantearnos el mecanismo de responsabilidad de proteger, que es una obligación que han firmado los estados, Perú, Colombia, 192 estados del mundo, en la Cumbre Mundial de 2005. De ahí el perfil sociodemográfico de las víctimas, ¿no? La CBR dice cómo ha ido esto evolucionando, cómo ha ido esto, definitivamente ese informe grafica lo que hemos vivido esos 20 años. Pero lamentablemente en la práctica no se han cumplido las recomendaciones, no se ha implementado un plan de reparaciones adecuadas para las víctimas, donde ellas se sientan por lo menos escuchadas, ¿no? Y también, lógico, una reparación económica por haber perdido seres queridos, por haber sido afectadas directamente muchos de ellos. Entonces queda mucho por hacer, tener políticas coherentes con las víctimas. Siguiente diapositiva. Ahí, como podrán miraros, tenemos el ámbito geográfico en que ocurrieron los casos de graves violaciones de derechos humanos. Tenemos 15 departamentos del Perú. Ayacucho siempre es el epicentro del impacto de la violencia del conflicto armado peruano. Presenta mayor número de casos de violencia sexual. Analizando este crimen, como repito, elegido porque es el más invisibilizado, es el más discriminado y el que menos ha sido puesto en agenda de los estados. Entonces, el pico más elevado donde se ha podido perpetrar ha sido entre 1984 y 1990. De ahí, en el caso colombiano, también tenemos el año 1000, ellos como han estado en un proceso de acuerdo de paz el año 2016,
hay una corporación, Cisma Mujeres, la organización de mujeres más importantes en Colombia, publica el año 2018 un informe muy importante, ¿no? Donde las mujeres más afectadas en el Perú es la región de Ayacucho, nuestra región. En Colombia es el Chocó, también es una región andina, luego seguido del Cauca, del Meta, de Antioquía, Magdalena Medio, Pasto, que se parece mucho a Ayacucho, Auraque y Nariño. Entonces, eso ha sido, la intensidad se da pues en el año 2011. Entonces, como miramos cómo han ido evolucionando, no solamente estos crímenes internacionales se cometen en el contexto peruano, sino también se cometen en el contexto colombiano y en los 50 conflictos armados internos que tenemos actualmente en el mundo. Entonces, eso nos llama a la reflexión, cómo podemos, este contexto de las normas internacionales, estos mecanismos, cómo podemos replantearnos, cómo podemos aplicarlos en terreno. Eso es importante sentirnos, aportar, ¿no? No solamente que se quede en el mundo de los libros, en el mundo de las teorías, sino es necesario cuestiones políticas. Siguiente diapositiva. Entonces, ahora, si fijaros la diapositiva, ahí tenemos los patrones, ¿no? Los patrones de violencia sexual perpetradas por grupos terroristas. En el Perú tenemos dos grupos, ¿no? Ha sido el Sendero Luminoso y el MRTA. Y en el contexto colombiano, la FARC. ¿Cómo han utilizado a las mujeres ambos grupos? Definitivamente, si echamos un ojo, en algún momento tengan unos minutos, les invitaría a mirar la página web de la Comisión de la Verdad Peruana. Podrán mirar cómo el grupo armado de Sendero Luminoso y tanto el MRTA utilizaron a las mujeres desde niñas como servidumbre sexual. Ellas, aparte de ser servidumbre doméstica, también era servidumbre sexual. Acuérdense de Feliciano cuando capturaron por el centro del Perú, por la zona de Chanchamayo, capturaron con 11 niñas de entre 13, 11, 15 años. Él estaba con 11 niñas, era su servidumbre. Entonces, miraros que hay un discurso, un doble discurso de los grupos armados, mientras dicen que luchan por las mujeres, luchan por el pueblo, cometen crímenes internacionales. La violencia sexual es un crimen internacional, es un crimen de guerra, si se da en contextos de conflictos, y un crimen de lesa humanidad, como puede ocurrir en tiempos de paz, como en tiempos de guerra. Entonces, hablamos de uniones forzadas, hablamos de violación sexual, mutilaciones, embarazos no deseados y abortos forzados. Ese es el catálogo ya que pertenece al Estatuto de Roma, ¿no? De la Corte Penal Internacional. Además de estos hechos de violencia sexual, ¿dónde se cometieron? Se cometieron en incursiones, en enfrentamientos militares con agentes estatales y se ha cometido de manera sistemática. Como repito, esto no ha terminado con la sentencia final al líder máximo de Sendero Luminoso, tampoco ha terminado con el acuerdo de paz, sino se ha volcado este crimen de género de manera usual, de manera frecuente, incontrolable. De ahí nacen las preocupaciones de buscar nuevos mecanismos, nuevos desarrollos en el derecho internacional de los derechos humanos. Siguiente diapositiva. Los patrones. Siguiendo la dinámica de las diapositivas, tenemos los patrones. Los patrones de la violencia sexual de parte de agentes estatales, sobre todo, han sido en bases militares. En bases militares, cuando las víctimas eran detenidas supuestamente bajo sospechas de pertenecer a los grupos armados de Sendero Luminoso o el MRTA, pero estas violaciones sexuales se dieron de manera frecuente, asociadas a otros crímenes internacionales, a detenciones, a torturas arbitrarias, a desapariciones. Miraros el caso Mantivilca. El caso Mantivilca se da en el contexto, en la región de Huancavelica, ¿no? Ahí ustedes miran a un grupo de soldados llevando a una mujer en unas condiciones muy maltratada, ¿no? Y ven cómo las mujeres están siendo aprendidas por el grupo de tropas militares. Entonces, esto ha sido un continuo del 80 al 2000.
ha sido asimétrica entre el agresor y la víctima, de las regiones más pobres, más discriminadas. Por eso es importante siempre ponerse las gafas de género como método de investigación, para ver que el impacto no es igual que el impacto haya sido entre varones y mujeres. Entonces, ahí es importante para poder entender los efectos, no tener no tener esa subvaloración de ser un efecto de la guerra, secundaria, ni colateral, sino que es un efecto directo, un resultado de efecto de un modo diferente como impacta los conflictos armados. La siguiente diapositiva. Entonces, fijaros la diapositiva, acá vamos a poder ya hablar un discurso nuevo, moderno, del derecho internacional contemporáneo, basado en la responsabilidad de proteger. Esa responsabilidad de proteger tiene una dimensión preventiva. Tiene tres partes: la dimensión preventiva, la de reacción y la de reconstrucción. La dimensión preventiva es importante. Acuérdense que los estados, 192 estados partes en la cumbre mundial del 2005 en el corazón de Naciones Unidas en Nueva York, firman el documento final de la cumbre mundial, exhortado por Kofi Annan, que había secretario general de Naciones Unidas. Invoca, exhorta a los estados. No podemos quedarnos de manos cruzadas mientras vemos el genocidio brutal en Ruanda, el genocidio étnico en Yugoslavia, los conflictos armados con crímenes más atroces en América Latina, las dictaduras que han puesto contra rejas con víctimas de violaciones, de torturas, ejecuciones. Acuérdense la época del 80 hacia adelante, ¿no? La dictadura en Chile, en Argentina, en la época de la dictadura argentina, en el caso peruano del 80 al del 2000, Centroamérica entero. Entonces ahí vienen los cambios para repensar, replantearnos en nuevos desarrollos y nuevos mecanismos. Surge lo que se llama la seguridad humana, amparado bajo el paraguas del principio de responsabilidad de protegernos. Kofi Annan, ¿qué hacemos, señores? ¿Reaccionamos? ¿Seguimos mirando así con una actitud glacial como mueren miles y miles en conflictos armados, en ataques étnicos? ¿O en dictaduras militares como el contexto latinoamericano? Entonces ahí nos hace repensar, surge este principio adoptado por Canadá el 2001 con unos expertos, estudiosos de estos conflictos armados internos e internacionales, presentan el principio de responsabilidad de proteger. Luego el 2005 los 192 estados dicen sí, tenemos que adoptarlo, señores, no podemos permanecer statu quo frente a los grandes crímenes internacionales, frente a 4 figuras: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras atrocidades a grandes dimensiones con grandes impactos. De ahí, aterrizando, aparcando en nuestro contexto peruano, Mantivilca es una región, una zona que está en Huancavelica, entre el año 84 y el 85, como agentes del Estado peruano, militares, han cometido de manera constante, sistemática y generalizada. Hay que entender, muy importante entender, y me paro acá, cuándo se dice sistemático y cuándo se dice generalizado. Es importante cuando nosotros vamos a tipificar crímenes de lesa humanidad, tener estos dos componentes en la cabeza. Fijaros, sistemático responde a un plan de Estado. El informe final de la Comisión de la Verdad, si miramos el tomo 8, que son los crímenes de género, que está ahí definitivamente con los testimonios, con los estudios, con el análisis del derecho internacional humanitario, con el análisis del derecho internacional de los derechos humanos, respondieron a un plan de Estado peruano para cometer la violencia sexual, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Respondió a un plan que se llama el Plan Cóndor, que en su día han logrado pues testimoniar altos mandos militares en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Aunque reconciliación, su nombre
nos marca una utopía, ¿no? Todavía no hemos logrado reconciliarnos o tener una reconciliación real frente a las víctimas. Este caso de Huancavelica es paradigmático porque fueron las mujeres más pobres, más discriminadas, violentadas sexualmente por miembros del ejército peruano en la base militar de Mantivilca. De ahí nacieron niños y niñas. Tenemos identificado 32 casos en los registros de Mantivilca, los registros civiles. No tienen identidad, no tienen ese derecho a tener un nombre de un padre, un apellido de un padre, ¿no? Les han puesto sobrenombres o motes, como decimos en el contexto peruano, moroco, soldado, capitán, ¿no? Entonces, esto marca mucho cómo vivimos un sistema judicial muy discriminatorio. Estas mujeres nunca tuvieron derecho a ser visibilizadas. El proceso de Mantivilca data más de 20 años y no tenemos una sentencia. Estamos justo con la pandemia, se han parado las audiencias. Lo lleva un compañero del IDL, del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, el caso, y he estado hablando ayer por el chat con él, que qué novedades tenía del caso Mantivilca, que ahora quería compartir con ustedes algún avance, y me dice que ha quedado ahí en audiencias, todavía no le han notificado si se van a retomar después de la pandemia, pero bueno, esperemos que las mujeres por lo menos tengan ese acceso a la justicia. Siguiente diapositiva. Eh, Siguiendo la dinámica de nuestras diapositivas, tenemos ahí a Mamá Angélica, ¿no? Mamá Angélica pues falleció ya el año pasado, si tenemos, si nos hemos enterado por la prensa, ¿no? Yo no estoy en Ayacucho, pero me he enterado por la prensa, o siempre mantengo comunicación con la Red Jurídica de Derechos Humanos de la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú, y ha sido triste la noticia, pero por lo menos cerró los ojos, como decimos nosotros los ayacuchanos, eh, la sentencia después de 30 años, el caso Cabidos. ¿Valió la lucha? Sí valió, de esta mujer. Valiente, corajuda, quechua hablante, con escasos o mínimos niveles de educación. Ha logrado lo que más ha querido, por lo menos tener la sentencia. Aunque el otro, el que cometió esas desapariciones forzadas, el general Noel Moral, también ya había muerto. Pero si somos creyentes, en el más allá lo estará pagando todas las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Miraros luego de la pandemia, visitaros la memoria, que está la Casa de la Memoria, al lado del cuartel de los Cabitos, pues ahí se han cometido los crímenes internacionales, desde detenciones indebidas, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Mamá Angélica tenía siempre a mano esa nota de un pedazo de papel higiénico que el hijo Arquímedes le decía: madre, estoy acá. Eso fue la única evidencia que esta mujer exhibía tanto a la prensa local como a la prensa internacional, y creó un FACEP el año 82. Ella y muchas madres. Hemos vivido regímenes de confinamiento, sí, hemos vivido del año 80 al 2000, hemos vivido el régimen de un estado de excepción, que son los estados de emergencia, o el toque de queda que conocemos en el contexto peruano. Acordaros que ahora se está viviendo un régimen de excepción pues por la pandemia. Pero nosotros en esa época que me tocó vivir de niña, pues lo he vivido del 80 al 2000. Entonces yo creo que en condiciones más duras, en condiciones más fatales, no se ha vivido con las condiciones que ahora estamos viviendo, conectadas al Internet, nos globalizamos, intercambiamos conexiones con todo el mundo. Pues ahí vivíamos bajo el silencio, la impunidad, y en una condición muy adversa. No teníamos Internet, no teníamos ni luz, las condiciones eran terribles, pero ha sido también el motivo, la fuerza, el ánimo para seguir adelante en la lucha contra la impunidad. De ahí vemos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación es la voz de las víctimas. Tenemos 538 casos de mujeres valientes que han dado su testimonio a la Comisión de la Verdad, 527 mujeres y los restos 11 varones. La violencia sexual representa en el porcentaje global de víctimas a 1.53%, pero lo que significa una subrepresentación, ¿no? Porque muchas no han podido venir, porque no sabemos si están muertas o han desaparecidas, o ha sido inaccesible donde viven ellas, son muy pobres, no han podido desplazarse, o nosotros ya por los medios o los mecanismos no hemos podido ubicarlas, pero es una subrepresentación.
son muchos casos y solamente queda la escucha en el tiempo y queda el trabajo abierto. Yo creo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación apenas ha sido una iniciativa. Queda mucho por hacer en nuestro contexto para esclarecer estos crímenes internacionales. También es importante tener un plan integral de reparaciones. No se puede confundir el plan integral de reparaciones con una cuestión de cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado, de dotar carreteras, de dotar centros de salud, de dotar hospitales. Eso es un problema grave en el contexto peruano, haciendo una lectura de los gobiernos de turno, sea desde el gobierno de Belaúnde, Alan García, Humala, Toledo, el gobierno actual. Lastimosamente, son dádivas. Dádivas no se puede dar a nuestra población, son obligaciones que los estados han firmado, que tienen que respetar y cumplir con debida diligencia. Significa que el Convenio Americano de Derechos Humanos dice debida diligencia. No significa que porque pues, me antoja hacer un aeropuerto en Cusco, lo hago un aeropuerto, me antoja hacer un hospital modelo en Huamanga, lo hago. No, no, son obligaciones internacionales y tienen que responder a esos compromisos internacionales, ya sea por acción o por omisión. En este caso de la pandemia ha desmantelado el descuido, el incumplimiento de obligaciones internacionales del Estado peruano frente a compromisos internacionales. Entonces, ya habrá en su día tendrán que responder. Las obligaciones no solamente se firman, también se cumplen y también hay sanciones internacionales. No tenemos las sanciones inteligentes que, por ejemplo, en el caso venezolano, o las graves violaciones que vive el pueblo venezolano, pues Maduro tiene sanciones económicas, ¿no? Bloqueado. Entonces, no queremos para el Perú eso. Ojalá que nuestro actual presidente reaccione y busque medidas como aminorar cómo obtener menos víctimas de la pandemia. La siguiente diapositiva. Ahí tenemos, fijaros la diapositiva, tenemos en el actual contexto peruano la perspectiva de responsabilidad de proteger. Esta perspectiva de responsabilidad de proteger es importante tenerlo claro en la cabeza. No solamente nos sirve de memorizarnos o escucharlos, sino concienciarnos. Las cosas cambian con conciencia de cada uno de nosotros y nosotras. En el actual proceso de judicialización, como repito, Manti-Vilca, no sabemos si va a tener una sentencia final. Como dice Juan José Quispe, ni siquiera le han notificado si va para audiencia este año. Entonces queda mucho sensibilizar, trabajar con perspectiva de proteger a nuestras víctimas y con ese enfoque de género de nuestros operadores de justicia. No significa estar al lado de la mujer o no, tener las gafas como el impacto de ambos sexos es diferente. Hay que tener esa lectura nueva, hay que poner en nuestras currículas, hay que educar a nuestros hijos, hijas, con esas gafas de género. Es importante crear sociedades igualitarias, solamente así podemos entender necesidades y poder responder también desde políticas nacionales, regionales y locales, poder equiparar, tener sociedades con equidad igualitarias en nuestros contextos. De ahí que he tenido la oportunidad de estar en una estancia de investigación en Colombia, en la Jurisdicción Especial para la Paz. He trabajado de la mano con la Comisión de Género de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí hemos tenido de invitada en agosto, en la quincena de agosto del año pasado, a la doctora Luis Dutul. La víctima no puede ser tratada como una figura privada o como un daño colateral del conflicto. Eso es importante. No podemos, de estas mujeres de Manti-Vilca, no la podemos tener calladas bajo ese manto inmenso de impunidad, de silencio, de discriminación. Tenemos que tenerlas presentes, tenemos que ponernos la camiseta, que ellas también tengan voz, porque ellas también son ciudadanas peruanas, son parte del Perú y la justicia tiene que ser para todos igual. Tenemos esos tratados y tenemos que lograr incorporar en nuestros operadores de justicia esas gafas de género para poder analizar, entender y comprender el contexto de la guerra, cómo ha afectado de modo
diferenciar tanto a hombres vívidos de violencia. Quienes han sentido mayor impacto definitivamente han sido las mujeres y las niñas. De ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 1 y 63 de la Convención, dice la obligación de reparar a nuestras víctimas. Involucra al Estado y a todos los estados que han firmado, son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Como hay que darle a estas mujeres tratamiento médico, hay que garantizar su tratamiento psicológico, hay que devolverles su dignidad, la dignidad que ha sido quitada de manera forzada, ¿no? De manera injusta y triplemente discriminadas por ser pobre, por ser mujer y por no tener acceso a la justicia. De ahí que estamos en deuda con estas mujeres que han sido víctimas de crímenes de género durante el contexto del conflicto armado peruano, del 80 al 2000. Siguiente diapositiva. También es importante en este crimen que estamos analizando en la práctica cómo se aplica el derecho internacional humanitario, el derecho internacional penal, el derecho internacional de los derechos humanos con ese enfoque nuevo de género, de responsabilidad de proteger y seguridad internacional. Lógico, como hablábamos hace un momento, cuando yo iniciaba la parte introductoria de esta presentación, hay una disidencia tras el acuerdo final del país de Colombia, ¿no? La FARC se desplaza hacia la frontera. Los que no están conformes con el acuerdo, un grupo de disidentes de la FARC se va al Putumayo, que es frontera con justamente ahora con la zona más afectada por la pandemia, se va. Y nuestras fronteras están desprotegidas. No tenemos políticas de seguridad de fronteras, entonces ellos se saltan tranquilamente hacia el territorio peruano. Entonces formaron, si echamos un ojo a los diarios, yo creo que lo he visto en el diario El Comercio, una publicación cómo se han formado la FARC, ya no con C, la FARC con P. Las fuerzas revolucionarias colombianas pasaron a ser las fuerzas revolucionarias peruanas. Entonces, por la pandemia esto se ha quedado en un status quo, ¿no? A una actitud glacial del Estado, nunca se pronunció, pero ha habido artículos interesantes, novedosos, que han escrito, incluso en El País, acá en España, han escrito cómo nos está midiendo ese impacto de la disidencia de la FARC con C, ahora la FARC con P. Entonces, eso también, si hacemos memoria, cuando surgía aquella vez, el año 80, con el atentado en Chuchi y con estos atentados a los locales partidarios en Ayacucho, decía Belaúnde, ¿no? Mirando periódicos de la época, decía, pues no, son un par de locos, Abimael y compañía y amigo, pues dejemos que hacer después de 20 años, 69 víctimas fatales, más de 20.000 desaparecidos y más de 1.000 violaciones de mujeres que han podido declarar. Entonces no nos podemos tomar a broma conflictos prolongados, con grandes crímenes internacionales, con graves violaciones a derechos humanos, donde la violencia sexual es un crimen invisibilizado, actual, continuado en ambos contextos, pues no nos podemos poner la venda. Entonces yo creo que acá el presidente tiene una agenda abierta, una agenda pendiente de atender también a las fronteras, porque no podemos permitir. Acuérdense que las obligaciones, el Estado no solamente incumple cuando cometen sus agentes, también por omisión, cuando no adopta medidas de protección frente a las víctimas, en este caso a las mujeres. Eh, Siguiente diapositiva. Ahí tenemos ya el acto que han hecho las compañeras en el contexto colombiano, con la presencia del premio Nobel de este señor de Sudáfrica, que ha contado su experiencia. El doctor Dennis, premio Nobel de 2018, tiene una institución grande en Sudáfrica que atiende a víctimas de violencia sexual. Y es importante contaros y compartirlo. La experiencia colombiana es muy rica. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene una comisión de género de gente, de juristas internacionales preparados en género, que han trabajado en zonas de guerra, en la parte de Sudáfrica, en los Balcanes, en la Yugoslavia, en Ruanda. Y esta mujer que mira en la foto es una activista que ha sido víctima de muy niña con las mutilaciones genitales, ¿no? Mutilaciones genitales que a las niñas en el África, la ablación, las practican de muy niñas. Entonces eso también es un crimen de la mutilación genital. Entonces ella ahora
lleva la bandera y la voz de las víctimas de mujeres sudafricanas y de la República Democrática del Congo. El doctor Denis, premio Nobel de 2018 sudafricano, pues es el abanderado de estas mujeres. Tiene un centro de estudios, de investigación, de apoyo, de reparaciones a las víctimas de crímenes de género. Ha compartido la quincena de agosto hasta el 30 de agosto en Colombia, hemos estado reunidos, se ha trabajado protocolos en el marco de estándares internacionales del derecho internacional humanitario, del derecho internacional y del derecho internacional penal. Acuérdense que tenemos una sentencia del caso Bemba, pero sin embargo en la apelación pues nuevamente lo han absuelto a Bemba, pero es un precedente importante. Cuando puedan pinchar Google, midan la sentencia de Bemba, les ayudará mucho a entender cómo ha ido evolucionando el derecho penal internacional, cómo las víctimas siempre han estado en una posición asimétrica con el agresor y cómo los mecanismos y cómo es la devaluación de la aplicación práctica de las normas internacionales no se cumplen. ¿Por qué? Faltan mecanismos internacionales, faltan recursos, falta lo más importante, crear conciencia en nuestros operadores de justicia con esas gafas de género. Hay que ponerles las gafas de género no solamente en nuestras investigaciones de trabajo, sino en nuestros quehaceres, en nuestra edificación personal propia, de nuestras generaciones, de nuestros hijos. Eso es importante. Yo creo que estas reflexiones no solamente era compartirlos en el mundo teórico, las normas que están muy bonitas, muy maravillosas, sino sobre todo compartir experiencias y compartir agendas. Tenemos agenda pendiente todos y todas. Entonces de ahí mis reflexiones finales sería: ¿qué nos falta para que este principio emergente de Naciones Unidas, que nació en el 2001 bajo la exhortación de Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, y cómo el 2005 los estados se conciencian, se sensibilizan cuando miran los crímenes atroces en Ruanda, en la ex Yugoslavia, cómo ven esa actitud glacial de Naciones Unidas en Kosovo, cuando reclaman la ocupación colonial, la OTAN interviene sin permisos, se cometen graves crímenes de violaciones a derechos humanos, se cometen genocidios, masacres a pueblos enteros, a poblaciones enteras. Entonces recién, ¿no?, dicen que es que vamos a hacer, pero también los conflictos armados siguen su curso. Hablamos de más de 40 conflictos armados donde las mujeres y las niñas son las víctimas más silenciosas, que padecen el sufrimiento en el corazón de los conflictos armados. Entonces tenemos que concretar 3 aspectos fundamentales para que la responsabilidad de proteger coja cuerpo, se convierta en una norma vinculante, obligatoria, en una norma erga omnes, que significa obligatoria, vinculante para todos los estados que firman o son parte del tratado. Entonces, ¿qué le falta a la responsabilidad de proteger? Todavía es una norma blanda, no está arraigado como una norma obligatoria. Le falta delimitar primero su alcance, naturaleza, contenido, límites. Segundo, institucional. Tiene que tener instituciones propias con capacidad y preparación con esas gafas de género de sus operadores. Político, esto es lo más importante. Como repito, el derecho internacional no es neutro. Tiene posiciones políticas, tiene intereses políticos, los 5 grandes que dominan o son los que van a decidir una intervención al uso de la fuerza, son los poderosos que llamamos, pero tenemos que tener decisiones políticas. Eso es importante, de que nuestros estados, sus representantes se formen en esas decisiones y puedan participar de manera óptima para poder detener grandes crímenes internacionales en contextos de conflictos armados internos o internacionales prolongados. Lo más importante, arraigar consensos, voluntad política para la protección de las víctimas, y la violencia sexual, como digo, que es la más silenciada, la más discriminada, sí es una amenaza a la paz y seguridad internacional. Siguiente diapositiva. Quiero acabar esta presentación, pues, luego vamos a seguir charlando, habrá preguntas, debates. Voy a parafraseando lo que decía Salomón Lerner, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Decía: una sociedad no puede aprender a convivir pacíficamente y en justicia si no es capaz de reconocer sus heridas y su dolor, si no vuelven sobre su pasado en busca de lecciones. No se puede, por cobardía o cálculo político, voltear la página de nuestra historia más reciente, sin cumplir el deber doloroso de leerla y aprender.
tanto por el camino moral de dignificar a las víctimas, como por razones de utilidad pública centradas en la prevención de nuestros hechos violentos. Esa prevención que nos recuerda el primer pilar de la responsabilidad de proteger, es la dimensión preventiva, que los estados tienen obligaciones de tener todos los mecanismos de implementar para proteger a su población dentro de su territorio. Y ya cuando no puede, será la comunidad internacional, ya en caso de que es incontrolable, será el uso de la fuerza para detener grandes crímenes internacionales. Y quiero terminar esta presentación, o esta reflexión, diría yo, más que presentación, lo que decía el jurista español Antonio Cassese en su libro de Derechos Humanos en el mundo contemporáneo, que tiene más de 2000 páginas, y pues uno lee y se queda pensando, repensando, ¿qué hacemos como estudiantes de derecho, como gente formada en el derecho, ya sea como activistas de derechos humanos, ya sea como asesores de derechos humanos, ya sea como trabajadores de los sistemas jurídicos, o como operadores o magistrados, o como fiscales? ¿Qué hacemos? Pues llega a la triste realidad, como decimos los peruanos, dice: los derechos humanos no existen. Lo que existe es la lucha por los derechos humanos. Les agradezco muchísimo, agradezco nuevamente a Infocat, agradezco a los trabajadores del Poder Judicial por haberme dado estos minutos, este espacio. Para mí ha sido un compromiso ético-moral, compartir estas vivencias, estas pequeñas reflexiones, ojalá que les pueda servir. Aquí me tienen, pues, y puede pasar mi correo Gabriela de Infocat, si quieren tener consultas, pues ahí me tienen al orden. Y quedo a las preguntas, a los debates, o lo que ustedes puedan hacerme preguntas ahora mismo, pues estamos en línea. Gracias. Buenos días, señores participantes. El que desee hacer una pregunta a la doctora Judith puede levantar la manito y yo les voy a dar la palabra para que puedan hacer la pregunta. Acá tenemos una manita levantada, no sé si es para una pregunta, es de Sunali Estrada. Por favor, puede activar su audio. A ver, le vamos a escuchar a Sunali. Hola. Que active el audio, doctora, un momentito, por favor. Sí, que active y nos diga la pregunta. Gabriela, ¿me transmites? Sí, sí, doctora. Sunali Estrada, ¿desea hacer alguna pregunta? Tiene la manito levantada. No, no activa su audio. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta a la doctora? Pueden levantar la manito, hay una reacción. Tienen una opción para que levanten la mano y así yo poderles dar la palabra. ¿Ningún participante que quiera hacer una pregunta? ¿O alguien que esté en la transmisión en vivo vía Facebook también puede escribirnos y yo hacerle partícipe a la doctora? Al parecer no, doctora, no tenemos preguntas. Entonces no tenemos más preguntas, entonces déjales, Gabriela, el correo. De repente pues se lo pueden pensar, no hay problema, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, pues que me escriban al correo electrónico y gustosamente les voy a contestar. Espero
las preguntas no sean porque no lo han entendido, espero por lo menos que ha sido compartir estos minutos con cada uno de ustedes, pues uno agradecerlos nuevamente a CEFOCATS, al Poder Judicial de Ayacucho, a Gabriela por todo el empeño pues, de haber logrado contactar vía online con mi tierra y por haber sido por lo menos útil en estos momentos de pandemia. Esperemos tomar conciencia, ¿no? Si nos estamos formando en el mundo del derecho o formándonos en otras carreras sociales, involucrarnos con la agenda o el tema de la tarea de edificar sociedades más justas, más igualitarias, ¿no? Entonces, solamente invocarles eso y agradecerlos mucho y nuevamente a los organizadores y a Gabriela. Muchas gracias. Gracias, doctora, a usted también.